doña Gabriela? Bien, disculpe que vaya manejando, pero estoy llegando a la casa. Ellos salían a las 3:10, entonces me vine en carrera para la casa, pero ya estoy aquí llegando. Mi esposo está con la computadora para grabar la sesión como usted lo indicó y los demás chicos también están conectados. Ok, bueno, entonces si gusta, esperemos a que usted llegue, se acomode bien y comenzamos. No, no, más bien no lo quiero atrasar. Si quiere, estoy cerquita, entonces damos inicio y ahí nada más cuando llegamos ya nos acomodamos para no atrasarlo, porque yo sé que usted está más bien atendiéndolos muy amablemente fuera de su horario laboral. Ujú. Primeramente, agradecerle eso porque de forma muy gentil les está apoyando a los chicos y está haciendo extras, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por eso. Y no, no, si gusta, damos inicio, sí, para no atrasarlo, don Luis, más bien qué vergüenza, qué pena. No, no se preocupe, está bien. Vea, entonces yo voy a hacer una cosa, voy a habilitar para que ustedes puedan, vamos a ver si me dejaron el permiso para que ustedes pudieran grabar. Nada más déjenme ver. Recording in progress. Ok, pero no, lo que necesito es que ustedes lo hagan, no yo, porque ustedes son los que necesitan, ¿verdad?, tener la grabación. Ya estamos grabando, Recording don stopped. Luis. Buenas Sí, yo, tardes. Ya estamos Buenas grabando. tardes. ahí está. Ah, ok, Ahí ya. excelente. Recording in progress. Ujú, Listo, entonces ya ujú. estamos bien. ¿Están todos los muchachos, sí, interesados o comenzamos con los que estamos? Vamos a ver. Ah, ahí. Ujú. Sí, sí, sí estamos. Sí, don Luis, sí estamos. Bueno, muy bien. Entonces, entiendo, según lo que me había comentado doña Gabriela, que ustedes están desarrollando un proyecto para explicar una situación pues muy actual que está viviendo, bueno, el país. Por dicha, gracias a Dios no se han dado, ¿verdad?, los racionamientos de electricidad que se venían anunciando y que el tiempo ha venido cambiando a favor nuestro. Pero sin embargo, todavía nos mantenemos con esa expectativa o esa emergencia. Y entonces ustedes querían averiguar el contexto, ¿verdad?, de esta situación importante que ha sufrido el país, que no es la primera vez que hemos tenido racionamientos de este tipo. En otras ocasiones creo que ha sido por cuestiones de la administración, ¿verdad?, del recurso hídrico, pero la mayoría de las veces ha sido, pues obviamente, por influencia del clima, como en esta ocasión, que yo creo que han sido ambas, ¿verdad? Quizá han querido responsabilizar del todo al clima, pero les voy a mostrar con algunas figuras para que ustedes tengan también de referencia que esta situación que tenemos actualmente no es reciente, sino que es algo que se ha venido gestando desde hace varios años. Pero bueno, entonces hablemos de las causas de este posible o de esta emergencia que se presentó, ¿verdad?, ante los racionamientos de electricidad. Y como vimos, las autoridades del ICE en gran medida han hablado que esto se debe a un fenómeno climático. Pero bueno, entonces hablemos solamente del fenómeno climático y no de los aspectos, ¿verdad?, de administración de las hidroeléctricas. Pero en términos entonces de ese fenómeno climático, ellos mencionan que es el fenómeno del niño. Eh, Voy a compartir ahora vamos a ver, ¿cómo llamarlo? Una diapositiva que ustedes mismos pueden encontrar en la internet. Nada más voy a hacer eso. Vamos a ver si puedo. Ahorita se van a ver todos ahí, pero luego me conecto a la presentación que quería mostrarles. Vean esta figura que precisamente se refiere a cuándo hemos tenido a lo largo, por lo menos desde 1990, esta figura comienza desde 1990, cuándo hemos tenido fenómenos del niño y fenómenos de la niña.
que son los que controlan, ¿verdad?, el clima del país, aunque no son los únicos, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Hay otro también que se ha venido colando y que nos ha generado también un caos. Pero bueno, el más conocido de todos es este, el niño y la niña. Y las autoridades efectivamente han dicho que ha sido a causa del fenómeno del niño. Sabemos muy bien que el fenómeno del niño pues se asocia con sequías, ¿verdad? Con sequías, pero particularmente son sequías que afectan a la zona del Pacífico y al Valle Central. Por lo general, cuando se da un fenómeno del niño, por ejemplo, este que dice aquí en el año, vamos a ver si logro que con el mouse mostrarles, ven acá, el año 2015-2016, este fue un fenómeno del niño muy fuerte. Cuanto más alto, ¿verdad?, es el valor que aquí se indica, pues resulta que ha sido un niño fuerte. Anterior a ese, vean que hemos tenido muchos eventos del niño. Creo que no hay periodo donde no se haya dado un fenómeno del niño o de la niña, que son los que están hacia abajo. ¿Ven? Entonces, tuvimos en el 2015-2016 un fenómeno del niño. El siglo pasado, finales del siglo pasado, tuvimos otro también muy fuerte, que fue el del 97-98. Y vean que ahora recientemente tuvimos este fenómeno del niño, el que recién está terminando, pero que comenzó el año pasado, que vean que prácticamente es el tercero, ¿verdad?, más fuerte desde 1990. Y claro, eso obviamente tuvo que tener sus impactos desde el año pasado. Sin embargo, los impactos que tuvimos el año pasado por este fenómeno del niño y todos estos que ustedes ven acá han sido básicamente sequías en la zona del Pacífico, pero con mayor fuerza en Guanacaste, que siempre es la zona que con un niño fuerte o un niño pequeño, pues resulta con sequías. Claro, esta, la de 2015-2016, fue la más espectacular de todas, las más fuertes. Y vean que eso va en concordancia con la fuerza del fenómeno del niño. Pero si hablamos más recientemente, vean que desde ese año, cuando terminó ese evento del niño 2016, hubo uno, dos fenómenos de la niña, y dentro de esos, tal vez ustedes recordarán en el año 2016, un fenómeno que afectó al país, que nunca antes lo habíamos tenido, que fue el huracán Otto. Otto se presentó precisamente cuando ya había comenzado el fenómeno de la niña. Y vean que ese año pues dio esa situación de que después del niño apareció la niña, pero por lo general no es así, ¿verdad? Siempre hay un periodo de transición donde hay una calma relativa. Pero vean que esos años hemos estado cambiando de un fenómeno al otro. Bueno, entonces la niña más bien es el fenómeno contrario al niño en términos de impactos. Y la niña en vez de, perdón, sí, la niña en vez de ocasionar sequías como lo hace el niño, pues ocasiona más bien muchas lluvias, muchas inundaciones. Vean que recientemente Niño seco, la niña aquí, lluvia. aquí tenemos un fenómeno de la niña bastante fuerte y prolongado. Ese fenómeno de la niña comenzó a mediados o finales del año, vamos a ver si logro ver acá, sí, principios del año 2020. Desde el año 2020 hasta el año o principios del año 2023, se dio ese fenómeno de la niña, que fue un periodo bastante lluvioso aquí en el país, particularmente el Pacífico. Vean que, como les he reiterado, el niño y la niña tienen sus mayores impactos en la zona del Pacífico y también Valle Central. Todavía no hemos hablado de la zona del Caribe, o sea, la zona de influencia Caribe, por ejemplo, San Carlos, toda la provincia de Limón, que tienen un clima totalmente distinto al del Pacífico. Tal vez ustedes hayan tenido la oportunidad de conocer la zona de Limón o permanecer bastante tiempo, pero allá el clima es muy distinto. Allá suele llover todo el año, no tienen una temporada seca como existe aquí en San José o en el Valle o en general todo el Pacífico. Ahí suele llover todo el año y quizá tienen uno a lo más
2 meses, ¿verdad? Que llueve poco, pero no desaparece totalmente la lluvia. Entonces entendamos eso, que el clima de Caribe es totalmente contrario al clima del Pacífico. Entonces, en circunstancias con el Niño, por ejemplo, les decía que suele ser sequía en el Pacífico, pero por el contrario, más bien llueve del lado de las zonas de influencia caribe. Y con la niña es todo lo contrario, ¿verdad? Con la niña más bien se torna muy lluvioso en el Pacífico, pero se vuelve muy seco en la zona de Caribe. Sin embargo, este patrón se ha venido pues interrumpiendo en el sentido de que si bien si hemos tenido sequías en el Pacífico asociados al niño, desde ese punto de vista el niño y la niña no han cambiado los patrones en el Pacífico, pero sí los ha cambiado o sí han cambiado en el Caribe, donde ya no se refleja ese cambio con el niño y la niña, sino que ha sido persistentemente seco. Y es que realmente la sequía que ha venido afectando a la zona Caribe no es de este año, ni siquiera del año pasado. Y no obedece prácticamente al comportamiento de la niña y el niño, porque hay otro fenómeno que en apariencia ya estamos investigando, que podría tener una mayor fuerza que el niño y la niña, que en el caso particular de las regiones de influencia caribe, está como cambiando eso que conocíamos que generaba el niño y la niña. Entonces ha resultado que con niño o con niña, la zona del Caribe ha venido persistentemente seca desde prácticamente el año 2021. Desde el año 2021, entonces, esta zona viene siendo sujeta a condiciones deficitarias, contrario al Pacífico, que ha tenido, ¿verdad?, sus periodos lluviosos, sus periodos secos, asociados al niño y a la niña. Ahí sí hemos tenido esa concordancia. Pero en el Caribe se perdió toda influencia del niño y de la niña y parece que el clima del Caribe está siendo influenciado por otra circunstancia que no es el niño y la niña. Pero aquí lo importante que ustedes entiendan es que la sequía que ha venido afectando a la zona Caribe ha sido prácticamente ya desde hace varios años y que hasta ahorita, ¿verdad? Estamos ya percibiendo los impactos como los que ya se han dado a conocer de ese déficit, ya no solo de lluvia, sino déficit en los niveles de generación hidroeléctrica, porque muchas de las hidroeléctricas, bueno, yo creo que prácticamente un 90% de las hidroeléctricas que tiene el país están en zonas de influencia caribe. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Pues porque el clima ahí hace que llueva persistentemente todo el año, como les había Oye, las explicado. hidroeléctricas allá, en el otro lado. Pero ya ahí entramos entonces en una situación muy especial que no solo afecta a Costa Rica, sino a todo el planeta, que es el cambio climático. Pero bueno, ya quiero hablar un poquito después de eso. Voy a terminar de cerrar la idea del fenómeno que está ocasionando, ¿verdad?, la sequía en el Caribe. Y entonces les explicaba que las mayores hidroeléctricas, por ejemplo, la de Arenal y muchas otras que tiene el ICE, la del Reventazón, están en zonas que reciben o están en las regiones de clima Caribe. Y como ya han visto, el clima Caribe ha estado pésimo desde el año 2021, donde los niveles de lluvia y también de los caudales de los ríos, pues se han venido abajo a niveles históricos. Y entonces ya no es cierto, como dicen nuestras autoridades, que es por el fenómeno del niño. No, aquí hay algo más. Ahora, hubo una circunstancia muy especial el año pasado, donde creo que ahí se rebalsó, digamos que no se rebalsó, ¿verdad? El vaso de agua, porque es todo lo contrario, más bien ahí faltó. El asunto es que el año pasado
tuvimos una sequía general de todo el país, Ujú. porque ya traíamos la sequía del Caribe, ¿verdad? De las regiones Caribe, desde el año 2021. Pero es que el año pasado, como tuvimos influencia del fenómeno del Niño, entonces, ¿qué pasó? Se juntó la sequía del Caribe con la sequía del Pacífico. Ujú. Entonces, ahí fue donde, digo yo, no se rebalsó el vaso, sino que faltó, ¿verdad? Ujú. Que la situación para este año se tornó ya crítica, porque no teníamos el aporte de lluvia del año pasado debido al fenómeno del Niño para las zonas del Pacífico, y mucho menos para las zonas del Caribe que ya traían una sequía desde mucho antes. Ven, entonces la situación fue crítica este año precisamente porque el año pasado no tuvimos aportes de ningún lado, ni del clima pacífico porque estaba el Niño, ni del clima del Caribe porque había una sequía que ya venía desde hace varios años y que explotó, digámoslo así, en esta temporada seca que pues fue peor todavía, Ujú. porque la situación tras de que no llovió en el Pacífico por estar en temporada seca, que es lo normal, pero era esperar que en la zona del Caribe los meses de noviembre, diciembre y enero, que son los meses más lluviosos del año, vean lo que digo, son los meses más lluviosos del Lluviosos. año, cuando por el contrario, aquí en el Pacífico, más bien ya estamos, ¿verdad?, Sí, disfrutando de la temporada seca. Pero y no, el Caribe son clima ya lluviosos. es tal que esos 3 Al revés, meses son lluviosos. los que aportan la mayor cantidad de lluvias para las hidroeléctricas que están en esas zonas. Ujú. Entonces, hemos venido con ese faltante de lluvias en estos meses en que debería de darse ese aporte y no lo han dado. Pero bueno, entonces, explicamos esta situación por el Niño del año pasado, pero parcialmente, ¿verdad? Parcialmente. Porque del otro lado, me refiero al lado del Caribe, que es donde están las grandes hidroeléctricas, ya más bien ahí había una sequía que venía desde hace varios años. Venimos con ese Y como les problema, digo, es una trayéndolo desde sequía hace años. que se presentó desde el Ujú. año 2021. Desde Ahora el quiero 2021. mostrarles, vamos a ver, Ush. otra figura. Voy a bajar esto para poder ver mejor dónde está acá. Vean, estamos viendo el océano Atlántico. Aquí está en gris, ¿verdad? Norteamérica. Tenemos Centroamérica y parte de Sudamérica, la parte norte. Pero yo Está quiero que Costa Rica. pongan atención a las zonas oceánicas, tanto al Atlántico como al Pacífico. Pacífico. Esta figura nos está diciendo cuáles zonas ahorita están con más calor, que son las de color rojo, Pero vea la cantidad de y calor, ¿ves? cuáles las que están más bien más Ish. frías. Y vean que aquí lo más frío está aquí, precisamente en el Océano Pacífico. Ujú. Y es porque precisamente si ya nos vamos a la actualidad, ya el Océano Venga a ver el Pacífico mapa. de nuevo está cambiándose. Estamos cambiando Estás en el del océano. fenómeno del Mira, Niño, que el más rojo. bien es calor, a una condición del fenómeno de la Niña que apenas está empezando. Y lo estamos Ah, viendo pero la vamos. Ah, sí. por esos tonos de color azul que ustedes ven aquí abajo en el Océano Pacífico. Como que se fuera el fuego. Y vean Yo le digo que me que pase la imagen. ya todavía Yo la le digo que me comunidad pase la imagen. internacional no ha dado el aviso de que la niña ya está creando efectos, porque sus efectos están primero sobre los países que están ahí cerquita de donde nace el fenómeno. Y pues obviamente Costa Rica, Panamá, Colombia, por supuesto que Ecuador y Perú, la parte norte. Son los países que ya están empezando a recibir ese efecto del fenómeno de la niña. Lluvias, ciertas Y por eso lluvias. es que están ustedes observando que por dicha ya se están llenando los ríos, los caudales están aumentando, pero del lado del Pacífico. Y del Desde ese Caribe, ¿no? punto de vista, vean que Vea, pues ha mejorado la todo rojo del situación. Caribe. Inmediatamente estamos pasando de una condición de sequía que traíamos el año pasado con el Niño, ya una condición que apunta hacia un año más bien muy lluvioso. Sin embargo, noten que del lado del Atlántico, y a eso es donde
a esto es lo que voy y es la explicación de por qué se ha mantenido la sequía del lado del Caribe todos estos años. Y es porque más bien el Atlántico, Vea. que no tiene un niño y una niña como en el Pacífico, porque el niño y la niña, Oiga. y apúntenlo bien, es un fenómeno Oiga. solamente del Océano El Pacífico. niño y la niña es un En fenómeno el únicamente Atlántico, del pues no Pacífico. existe ese En fenómeno, el o por lo Atlántico no menos existe. hasta el momento se está apenas investigando estos patrones de calor y de frío. El Pero es fenómeno que del niño y la resulta que el niña Océano únicamente Atlántico, se presentan desde en ya el hace varios años, ha venido, Pacífico. así como lo vemos, ¿ven? En rojo. Y el rojo Bien. significa calor. Calor, pero Carlos, es Entonces, demasiado. la hipótesis nuestra, que Oiga. cada vez cobra mayor fuerza, es que ambos océanos obviamente influyen sobre el clima del país. Eso es indiscutible. Y el niño es una muestra, ¿verdad? El niño es un fenómeno que comienza en el océano, pero luego pasa a la atmósfera. En el océano, pues está limitado por los continentes, no se puede expandir. Pero el niño pasa, o sus efectos pasa a otros países, incluso lejos de Centroamérica, gracias a la atmósfera, que como sabemos, la atmósfera no respeta límites, no tiene límites como los tiene el océano. Y la atmósfera, los vientos fluyen libremente. Entonces, por eso es que ustedes escuchan que hay influencia del fenómeno del niño incluso en Europa, en Asia Sí, es cierto. y también hasta en Estados Unidos y Canadá. Bien, pero bueno, entonces, la hipótesis nuestra es que la sequía en la zona del Caribe está obedeciendo a este patrón de calentamiento sostenido que ha venido afectando a la zona del Océano Atlántico, pero también a la zona del Mar Caribe. Ahora, esto también va a tener un impacto significativo, muy similar al que pasó, por ejemplo, les comentaba el año del fenómeno del año 2000, que terminó en el año 2016 y que inmediatamente comenzó un fenómeno de la niña. Pues está pasando exactamente lo mismo este año, en el sentido de que vamos a cambiar de niño a niña el mismo año, ¿verdad? El mismo año. Y eso va a traer repercusiones Estamos que desde secos. ya se están viendo. Se está Ya cambiando. ustedes vieron la noticia, Entonces era inundaciones en la niña. zona de Antes Quepos antes era, o sea, y así en otros lados de la zona del Pacífico. Y esto va incluso a empeorar una vez que ya el fenómeno de la niña se ha declarado como tal, ¿verdad? Por los científicos. Pero ya desde ahora ya nosotros estamos viendo la influencia del fenómeno de la niña. Pero quiero entonces referirme a los efectos que tiene este calentamiento o esta calentura, ¿verdad? Es una calentura realmente que tiene el océano Demasiado Atlántico porque caliente. las temperaturas ahí Oiga, están aumentando. Vean, aquí está la ¿cuánto? escala. 2 grados, o sea, la temperatura del océano Atlántico está 2 grados más alta que lo normal. Oiga. Y eso nunca se había visto antes. Habíamos observado temperaturas de hasta 1 grado, pero es que desde Wow. el año pasado se han ido a niveles extraordinarios. Y quiero mostrarles en ese sentido, vamos a ver si encuentro la figura. Esta es. Vean, voy a hacerla más grande. Bueno, ahí está. Vean, esta es una figura de cómo se comporta el calor en el océano Atlántico, esta zona del océano Atlántico, la zona tropical. Vean que el océano Atlántico durante los meses de febrero, marzo y abril está tibio. No es que está frío, está tibio, pero alcanza sus niveles más altos de calor en octubre. Digamos que agosto, septiembre, octubre, incluso noviembre. Son los meses más calientes en el océano Atlántico. Esta figura nos muestra en azul cuál es la temperatura de referencia, o sea, lo normal en el océano Atlántico. Pero vean lo que viene sucediendo desde el año pasado, que es esta línea de color rojo más suave, más tenue, esta que estoy señalando. Y vean que desde prácticamente el mes de mayo del año pasado, los niveles de calor en el océano Atlántico han superado
los de cualquier otro año. De hecho, aquí Wow. estas curvas en ¿Eso qué? color gris reflejan lo que ha pasado en otros años. Y vean que en ese sentido, el año pasado superó a Ish. cualquier otro año en Wow, pero términos de calor. demasiado. Pero vean lo que está sucediendo este año, que es la curva de ¿De dónde color ya van? rojo grueso. ¿Ve a dónde va la curva, Carlos? Va más Vean que fuerte todavía. incluso ya está superando Vamos para hasta arriba. la del año pasado, Sí, que era hasta ese momento el año más más caliente. alto. Entonces, ¿qué está sucediendo? El calor en el océano Atlántico no se está deteniendo, más bien está siendo más fuerte. Ish. Y eso lo que significa son dos cosas. Pues que la sequía del lado del Caribe va a permanecer. Me refiero al Caribe de Costa Rica. Allá, limón. Pero del lado del Pacífico la situación se va a tornar más bien crítica, porque va a ser un año extremadamente lluvioso. Sí, entonces Primero, caliente y full por el lluvia. fenómeno de la niña. Oh, Y chorro. segundo, porque ya hemos visto que cuando el océano Atlántico se calienta de esta forma y coincide con la niña, nuestra zona del Pacífico explota en cantidades enormes de lluvia, se vuelve extremadamente Wow. lluviosa. Algo muy parecido sucedió en el año 2022, que tuvimos el mismo escenario al que estamos apuntando ahora. En el 2022 se desarrolló un fenómeno de la niña y el océano Atlántico estaba con Sí, esta sí, circunstancia. escuché. Claro, aunque no Se va a tan dormir extrema rápido. como la que vemos desde el Échese año agüita en la pasado, cara. pero estaba caliente. Entonces, esa combinación de que el océano Atlántico esté caliente y se dé un fenómeno de la niña tiene un gran impacto en términos de que polariza totalmente al país. Genera grandes lluvias en la zona del Pacífico, pero por el contrario, llueve poco en las zonas del Caribe, Del Caribe. particularmente en las zonas bajas. Entonces, este año quizá nos hemos salvado gracias al fenómeno de la niña que está llegando a tiempo. ¿Para qué? Para que se recarguen las represas que, aunque son pocas, están del lado del Pacífico, pero que en cierta forma está llegando agua, ¿verdad? Está llegando lluvia a las represas que están arriba en la montaña. Por ejemplo, la misma represa del Arenal, que fue construida de tal forma y en una ubicación estratégica que, claro, el mayor aporte de ellas es del clima del Caribe, pero también en los meses en que llueve mucho en el Pacífico, reciben el aporte de lluvias de origen pacífico. Y como en este año va a llover más en el Pacífico, pues estas zonas de recarga, zonas hidroeléctricas que están como la del Arenal, en zonas donde reciben influencia de ambos, pues se van a ver más bien beneficiadas parcialmente por la lluvia de origen pacífico. Pero van a tener muy poco aporte del Caribe, que va a seguir con ese déficit de precipitación. Entonces, resumiendo, el efecto que hemos sentido hasta hoy, gracias a Dios, de la sequía que afectó el año pasado al país, ya se terminó. Gracias en parte a que el niño acabó, pero también a que está iniciando un fenómeno de la niña que más bien va a traernos lluvia. El peor de los escenarios hubiera sido que el niño hubiera continuado este año, que por dicha no lo hizo, y que del lado del Caribe y del Atlántico, me refiero al océano, siga ese calor extremo en que está ahorita. Entonces, ahí sí el país completo hubiera tenido que buscar algún mecanismo para generar electricidad. Ya de hecho, este año, lo que se conoce como la matriz energética, que en un 99% dependía de las energías verdes, como la generación hidroeléctrica, la biomasa, la radiación solar
y el viento, Ven. pues se van a ver disminuidas, ¿verdad? Porque se está generando mucho con combustión, que eso además, pues, es un gasto enorme que hace el país, Ven, amor. porque hay que estar comprando diésel y combustibles para Generador. las generadoras termoeléctricas, que son las que están ahorita trabajando a full. Y eso, pues es lo que va a Ya. generar que este año la matriz energética ya no sea un 99%, ¿verdad?, de energías verdes, sino que definitivamente, no sé, vamos a ver, va a bajar bastante ese aporte de las energías verdes a esa matriz energética. Pero por dicha, gracias a Dios, este año vamos a tener a la niña que en cierta forma ya nos está ayudando a que esos racionamientos pues no se hayan dado. Ustedes han visto, ha llovido en forma bastante fuerte en el Valle Central, e incluso también en Guanacaste y en la zona del Pacífico. Y eso ha venido haciendo que se recuperen poco a poco las represas y se esté generando cada vez un poco más con estas No es de aquí. energías. Son gráficos. Pero por otro lado, Exacto. no hay que bajar la guardia, porque es que la niña es también tiene sus aspectos malos. Vean que ahorita es un aspecto positivo, Porque va a llover. pero una vez que avancemos en la temporada de Y lluvia, llueva, más bien llueva, no vamos a llueva, querer llueva. saber de la niña, porque la niña No nos preguntes. va, ya ustedes vieron, a generar muchos impactos, incidentes de inundaciones. Uy, Pero esperemos a que comience la temporada de huracanes. Ahorita el sí. 1 de junio. La temporada de huracanes va desde el Ya va a 1 de empezar. junio hasta finales de noviembre. Y Wow. empezaremos a escuchar a los científicos hablar de que viene tal onda tropical, de que cuidado, ya se formó el huracán tal, y que este año vamos a tener más de 20 huracanes ahí amenazándonos, que nacen en el Mar Caribe y en el Océano Atlántico, precisamente por ese calor extraordinario en que está el océano y también por la niña, porque cuando hay fenómeno de la niña, ¡plum!, explotan los huracanes y son los que más nos afectan. Los ¿Cuándo está huracanes la que feria de la niña? suceden cuando hay Llueve, fenómeno de la llueve. niña son los huracanes que llegan a afectar más a Costa Rica. Pues, ¿cómo se Los de la Y si niña. no, veamos el ejemplo El mar por las- del huracán Otto, Oiga, que sucedió en pleno fenómeno de la niña del 2016. oiga, el huracán Otto. La tormenta Bonnie, que fue la Oiga, segunda en tocar tierra en Costa Rica, Bonnie. sucedió durante el fenómeno de la niña del año 2022. Bonnie fue en el año 2022. Y bueno, ya con ese contexto, con ese antecedente, nosotros decimos, bueno, aquí tenemos que estar preparados, porque por un lado, bendita sea la niña que llegó y nos eliminó ¿verdad?, el riesgo de racionamientos. Pero por otro, nos deja mal parados porque vamos a tener que estar sufriendo, ¿verdad?, por los efectos de los huracanes, que repito, aumentan durante la niña y se ven exacerbados cuando hace más calor en el océano, en el Mar Caribe y en el Océano Atlántico. Entonces, básicamente, esa es la situación que explica por qué hemos tenido, ¿verdad?, este anuncio que no se ha concretado, por dicha, de racionamiento eléctrico. Y luego la expectativa que tenemos para este año, de que más bien la situación, en principio, dirían todos, nos hemos salvado, gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a tener corriente eléctrica, abanicos, aire acondicionado. Pero por otro, hay que pensar en lo que puede suceder posteriormente, de que se nos puede devolver, ¿verdad?, el impacto en términos de los efectos que van a ocasionar los ciclones tropicales y en general esta temporada de lluvias del Pacífico, que va a ser muy intensa. Entonces, eso es lo que yo quería transmitirles primero a ustedes y quería escucharlos a ver si les quedó alguna duda o si ustedes tenían alguna pregunta más concreta. Entonces, abro aquí el espacio para que, si gustan, ustedes tomen la palabra y podamos conversar ya o interaccionar mejor con este tema. Adelante. Gracias, don Luis. Muchas gracias por toda la información muy, muy interesante. De verdad que estamos
aprendiendo, bueno, los chicos y nosotros también muchísimo. Este, don Luis, entonces, bueno, el trabajo de ellos era como más, digamos, es más específico en el tema del Valle Central, porque, bueno, no sé si me equivoco, pero digamos, el tema de las aguas, racionamientos de agua, se estaban dando más aquí en la parte urbana, ¿verdad? En la provincia de San José. No sé si esto también era a nivel país. Sí, claro, fue a nivel país, fue una alerta a nivel país donde incluso se alertó a todas las empresas, ¿verdad? Distribuidoras de electricidad. En el Valle Central, a la Compañía de Fuerza y Luz. En Cartago, a Yacet. Pero todas fueron alertadas de que tenían que hacer programas de racionamiento. Claro, posiblemente aquí en el Valle Central, donde está concentrada la mayor población, se iban a dar los mayores racionamientos, porque nos habían anunciado racionamientos bastante fuertes, mientras que en otras provincias iba a ser quizá de otra forma o con menos tiempo. Pero sí, definitivamente el Valle Central iba a ser una de las más afectadas. Pero la situación cambió desde el momento en que empezó a recibirse lluvias en estos embalses como el del Arenal y otros que tienen las diferentes empresas como el ICE o empresas privadas que también tienen Tipo silencio, porfa. hidroeléctricas en diferentes puntos del país, Está la pero la cámara puesta. mayoría en zonas de Caribe. Ok, ok, perfecto. Entonces, don Luis, y una pregunta, esto de la penumbra, que bueno, es que yo le digo penumbra, no sé si es la palabra adecuada, que se ve como algo como blanco, ¿eso a qué se da? Porque mucha gente decía, popularmente se conoce, ay, es que es ceniza, ¿verdad? Porque estuvo, ¿verdad? El volcán haciendo erupción y todo, pero no sé si eso es así o tiene algún nombre en específico. Sí, bueno, nosotros le llamamos a eso calima. Calima. La calima, sí. Ustedes pueden investigar ahí en internet el concepto, pero la calima es esa turbidez con que vemos el ambiente, que no nos a veces cuando la calima es muy densa, que no podemos ver las montañas. Ujú. Está tan blanco, ¿verdad? El ambiente que no nos permite ver las montañas. Y eso se daba o se dio mucho al final de la temporada seca, por ejemplo, en el mes de marzo, en abril, y que, digamos, se vino a acentuar cuando empezó, ¿verdad? El POAS a lanzar la ceniza, pero también los gases como azufre, ¿verdad? Ah, Eso entonces vino a empeorar la situación, porque ya no era solo la calima natural que se daba propiamente en esos meses, que es usual que tengamos esa picos. turbidez a final de la temporada seca, pero en esta ocasión se vino a, digamos, aumentar por las emanaciones de ceniza y de gases que hizo el volcán Poás. Pero también nos llegó en general a todo el valle porque se distribuía de esta forma. En la mañana era la parte occidental del valle, me refiero donde está Naranjo, por supuesto Alajuela, toda esa parte occidental. Pero ya durante la tarde, al final de la mañana y durante la tarde, más bien se venía todo eso para el resto de San José. Mm, Y eso se debía a los cambios en los vientos. Los ujú. vientos en la mañana soplan de este a oeste, pero en la tarde más bien se da ese cambio. Más bien soplan de oeste a este. Entonces, si ustedes ubican al volcán Poás Todas en allá. medio, ¿verdad? Entre, digamos, San José y Grecia o Naranjo, entonces en la mañana el viento hacía que toda la calima y la Vivía. ceniza se fueran hacia el oeste, es decir, afectando a la Alajuela, Grecia, Naranjo. Pero en la tarde, cuando el viento cambiaba de dirección, entonces todo se venía para acá, entonces llegaba hasta todo San José. Pero sí, eso es calima realmente. Calima. Calima exacerbado, en este caso circunstancial, por, ¿cómo es que se llama? Las emanaciones del volcán. Ahora, ¿qué es el contenido de la calima? Bueno, la calima viene de que
precisamente en la temporada seca se generan muchos incendios. Ujú. Incendios provocados o incendios forestales. En Guanacaste es la época en que aprovechan mucho para la zafra, por ejemplo. La zafra y empiezan a quemar todo el campo. Y se hacen esos, ¿verdad? Esos humarascales y todo eso llega al Valle Central, empujado por el mismo viento que les mencionaba ahora anteriormente. Entonces, eso hace que se perciba esa situación de la calima, que está constituido principalmente por partículas de humo en gran medida. Ok, perfecto. Don Luis, entonces, bueno, esto si era, entonces lo que estamos viviendo acá en el Valle Central, en el país, sí se le conoce como fenómeno climático, en este caso el niño, el que estábamos viviendo. Sí, el año pasado fue el niño, ¿verdad? El niño terminó apenas ahorita recientemente en el mes de abril. En el mes de abril. Sí, comenzó en mayo del año pasado y terminó ahorita en abril del 2024. Oh, Pero como vimos, ya hay señales de que está estableciéndose o asentándose el, más bien un fenómeno de el la niña. niño. Ujú. Ok, bueno, otra de las preguntas era que cómo se crean los fenómenos climáticos. En este Bueno, caso, estaría pues el niño y la el, niña, ¿verdad? Que son sí, provocados por influencia del Pacífico. sí, el niño es un calentamiento, como les decía, les explicaba para hacer la analogía, como una fiebre, una calentura que le da al Océano Pacífico. Entonces, el niño es cuando el Océano Pacífico se Ujú. calienta Oiga, 1, 2, 3 grados más allá ahí está diciendo. de lo normal. Ujú. La niña, por el contrario, más bien es cuando el Océano Pacífico se enfría, pero Oiga. no pensemos en que se enfría, en que la temperatura es bajo cero, sino que Ah, se vuelve fresco. Por como ejemplo, si más la cálido. temperatura normal del Pacífico, por ejemplo, aquí en Costa Rica, es de unos 28 grados, con Ajá. la niña la temperatura son 2 grados menos. Entonces estamos hablando de 26 grados. 26. Ven, siempre es Ujú. cálido, pero esos 2 grados en Hacen la una diferencia. gran masa oceánica representan Ujú. mucho, ¿verdad? Aunque a Claro. nosotros nos parece poco, digamos 2 grados, pero para el océano es una hipotermia grandísima. Y ni que Ujú. se diga cuando viene el niño, que más bien es una calentura Ujú. que decíamos puede llegar a 3 grados. Eso es lo máximo que ha llegado. Ok, la Pero bueno, temperatura del para mar. nosotros una fiebre de más de 3 grados ya es significativo. Ujú. Pero para el océano eso se puede multiplicar por 100, ¿verdad? Y eso tiene luego el impacto en la atmósfera que se encarga de llevar todo ese calor o esas anomalías al resto del A la planeta. cámara activa, Pero lo que sí, estoy diciendo. el origen del niño y de la niña Ujú. está en el Océano Pacífico en términos, ¿verdad?, de esa hipotermia o de ese calentamiento. Ujú. Ok, entonces eso me contesta el cómo se desarrollan, ¿verdad? Los fenómenos, ¿verdad? Eso tiene que ver Correcto, con la temperatura del mar, en este caso del Pacífico, ¿verdad? Que es correcto. el que nos influye. ¿En cuántos tipos de fenómenos existen? Serían muchos, ¿verdad? Lo que le entendí, pero a nosotros, a Costa Rica, principalmente es el niño y la niña. Sí, el más conocido hasta ahora es el niño y la niña. Claro, esos fenómenos no solo afectan a Costa Rica, por eso se le llama fenómenos mundiales. Pero hay otros fenómenos más pequeños que no dejan de afectarnos. Les mencionaba, creo que las ondas tropicales son Las ondas fenómenos tropicales. meteorológicos también. Ujú. Las ondas Estos tropicales son fenómenos. fenómenos pues que duran un día, pero generan mucha lluvia. Las ondas A tropicales diferencia del niño y la niña, que duran pueden meses. durar más de un año, ¿verdad? Wow. Lo que pasa es que las ondas tropicales Estimados. sí Máxima son muy temperatura frecuentes. registrada en Por el Valle ejemplo, al Central país pueden llegar este al año y en año los unas últimos 10 años. 60 ondas tropicales Ok, en dale, entiendo. promedio, Ok, en toda la temporada de lluvia. ok, aquí, démosle. Pero también podemos mencionar los ciclones tropicales. Ujú. Dentro de los ciclones tropicales, Sí, pues esa. Espérese. tenemos a Los los ciclones grandes tropicales también. huracanes. Y yo les mencioné en esta charla dos de ellos que han afectado a Costa Rica. ¿Qué es el de El Otto? huracán Otto
en el Espérese, 2016 ahorita cuando termine y ahorita hace vamos a poco la ver tormenta cuál es Bonnie la temperatura máxima en el registrada en el Valle 2022. Central este año y en los últimos 10 años. Pero, repito, en la influencia de estos fenómenos es relativamente poca, hablando en términos de que puede durar de 1 hasta 5 días. Pero el niño y la niña, por eso son fenómenos más grandes, pueden durar, como les decía, más de un año. Ok, la otra. Ven, esas son las diferencias. Ok. Pero esos son los grandes fenómenos. También en la prensa y en la televisión se habla mucho de la famosa zona de convergencia intertropical. Ujú. Ese es otro gran fenómeno que no hay que perder de vista. Pero es algo muy natural y muy normal, porque la zona de convergencia intertropical es una banda de lluvias que afecta a todo el planeta y define cuándo empieza y cuándo termina la temporada de lluvias. Entonces, la temporada de lluvias en Costa Rica empieza cuando nos llega a la zona de convergencia intertropical, Mm, que en temporada seca, esa zona está al sur del continente. Me refiero que puede estar sobre Argentina. Ecuador y Perú, Ujú. pero empieza a subir, me refiero a ir avanzando de sur a norte y ya en mayo llega hasta Costa Rica y es cuando empiezan Las las lluvias. lluvias. Entonces las lluvias Ujú. empiezan cuando nos llega la zona de convergencia Convergencia tropical. intertropical y las lluvias terminan pues Don Luis, cuando ¿cuál ha la sido zona la de máxima convergencia temperatura? intertropical se va de nuevo hacia el sur y ya nos deja en condiciones eh, propias de la temporada seca. Ok. Ok. Don Luis, ¿cuál ha sido la máxima temperatura registrada en el Valle Central de este año y en los últimos 10 años? Bueno, eso no es un Sí, dato la que cámara tengo a está mano, abierta. pero esa temperatura puede andar en este caso cerca de los 34 o 35 grados. Wow. Y eso se da no Ish. exactamente aquí en San José, sino en la zona de Atenas, que es de las más calientes en el Valle Central. Oiga, De Atenas. hecho, ¿verdad? Las Yo temperaturas en sí. el Valle Central aumentan de este a oeste. Ustedes De ven este que a oeste. Cartago es un poco más fresco. Ajá. San José le sigue y las zonas más calientes están allá al oeste. Ujú. Alajuela, Hola. Naranjo, Atenas, Ahora no es frísimo, ya el ven, Valle, ¿qué? Palmares. Todas esas zonas son muy calientes y son las que están hacia el oeste. Y este año, aunque no tengo el dato exacto, pero anduvo cerca de los 34 grados, repito, en esta En zona de, Atenas. ¿cómo es que se llama? De Atenas. Ujú. Y es de las más altas que hemos registrado en los últimos por lo menos 5 años. Ah, ok, ok. Bueno, ya habíamos visto lo del nombre del fenómeno, ¿verdad? Que dijimos que era el niño y la niña, lo de la penumbra, que es ya nos indicó el La niña. nombre, ajá. Las causas del fenómeno, que en este caso también nos la indicó, ¿verdad? Que son, Ujú. que, ¿verdad? Que es la influencia de las temperaturas, ¿verdad? En el Pacífico, ¿verdad? Que es lo que genera si es el fenómeno del niño o la niña. O la niña, correcto. Ajá. Bueno, otra pregunta era que si debería ya en este momento estar lloviendo y en qué proporción o no. ¿Estamos bien en transición, digamos, o ya deberíamos, o sea, en relación con años anteriores, ¿se está lloviendo o no lo suficiente? O no sé si me voy a entender con la pregunta. Le, le entiendo. Vea, sí, la temporada de lluvias tradicionalmente empieza siempre en mayo. En Y mayo. este año fue así. Prácticamente desde el 8 de mayo, Ujú. si hablamos en el Valle Central, específicamente en el Valle Central, empezó exactamente el 8 de mayo. Más bien, creemos que se adelantó un toquecito, Oiga. porque usualmente se espera para el 15, Ah, pero en este Dios. caso se adelantó. Pues se puede Y ver creemos que eso pudo haber sido una consecuencia, ¿verdad?, de que ya estábamos percibiendo los primeros efectos del fenómeno Póngame el tema. de la niña. Pero sí, usualmente la temporada empieza en mayo, específicamente a mediados de mayo. Pero en esta ocasión empezamos ya a ver los primeros fuertes aguaceros desde el día 8 de mayo. Claro, en otras partes del país, por ejemplo, si nos vamos allá a Río Claro de Golfito, ahí empieza a llover mucho más temprano.
incluso desde principios de abril. Desde principios de abril siempre esa zona empieza a llover primero. Y las últimas regiones donde se establece la temporada lluviosa es en Guanacaste, porque esa es más o menos la dinámica. Empieza a llover primero en el Pacífico Sur, Pacífico Central, Valle Central, y hacia finales de mayo, ya en Guanacaste, y ahí ya todo el país está bajo la temporada de lluvia. Ok. Luis, ¿cuáles han sido las consecuencias de estos fenómenos? Bueno, yo les había mencionado, digamos, consecuencias, por ejemplo, el fenómeno de la niña, las sequías, el fenómeno Del del niño, las sequías, yeah. de la niña, las inundaciones, los efectos en los huracanes. Entonces, esos son los grandes impactos, ¿verdad? Y de ahí se derivan otros efectos, por ejemplo, esto del racionamiento, ¿verdad? Que tuvimos esa amenaza, que fue debido a la sequía que tuvimos el año pasado en todo el país. Pero de ahí entonces tenemos también efectos, les decía, de los mismos huracanes, de las mismas ondas tropicales, de la zona de convergencia intertropical, que genera este tipo de impactos, como por ejemplo el que pasó, creo que fue ayer o antier, en Quepos, que cayó un intenso aguacero, ¿verdad? En ese caso se debió al paso de una onda tropical. Pero hubo un intenso aguacero que generó la primera inundación y los primeros incidentes en esa zona de Quepos. Quizá ustedes vieron las noticias de que se inundó la zona, la ciudad de Quepos, por este aguacero intensísimo que dio inicio, ¿verdad?, a la temporada de lluvias. Pregúntale que cómo sean los granizos. Ok, y otra pregunta, ¿cómo se dan los granizos? Bueno, el granizo es parte de lo que puede presentarse cuando tenemos un especial tipo de nubes. Hay una nube que nosotros los meteorólogos llamamos el cumulonimbus. ¿Es El cúmulo? cumulonimbus es una nube en forma de repollo, ¿verdad? Que en sus inicios se ve muy blanca, pero luego conforme avanza la tarde empieza a crecer en altura y llega incluso a medir hasta unos 10 o 12 kilómetros de alto. Y de ancho también suele ser también de unos 5 a 10 kilómetros. Entonces es un sistema de tormentas que llamamos, y de ahí se derivan muchas cosas, desde los aguaceros, desde la rayería, porque los rayos solo se presentan cuando hay ese tipo de nubes, el cumulonimbus y por supuesto el granizo. Cuando esa tormenta es muy fuerte, se presentan todos, ¿verdad? Se presenta el granizo, se presenta la rayería, se presenta el aguacero, incluso hasta tornados, porque también de esa tormenta se generan los tornados que en algunas ocasiones llegan a afectar al país. Pero no quiere decir que todas estas tormentas generen tornados, no siempre, por dicha, sino en algunas ocasiones se dan esos 4, digamos, fenómenos: el granizo, la rayería, el aguacero y los vientos, o sea, el tornado. Pero todo viene a raíz de la formación de esa nube, que precisamente por ser tan alta, se genera arriba, en la parte más arriba, que es la parte más fría, ahí es donde se empieza a generar el granizo. De hecho, el granizo ahí arriba es mucho más grande de cuando llega a tierra. Aquí en Costa Rica, gracias a Dios, no sufrimos lo que se ve, por ejemplo, en zonas de grandes planicies como Rusia, como el mismo Estados Unidos, que ahí llegan a medir granizo. Lo normal es como el tamaño de una pelota de estas de béisbol. Wow. Pero han encontrado mucho más grandes todavía. Sí. Pero bueno, no es el caso todavía aquí en Costa Rica, pero sí hemos llegado a ver granizo
quizá ustedes han tenido esa experiencia, de que son pedacitos de hielo que rebotan, ¿verdad? En el suelo, rebotan en el suelo. Ok. Todavía hasta la fecha no hemos tenido granizo que haya generado, digamos, efectos, porque el granizo puede llegar a matar a una persona. Es como dejar caer una piedra desde 10 kilómetros de altura, Uy, imagínense. sí. Eso fácilmente, si le cae a Mata. una persona o un animal, lo mata inmediatamente. Como Wow. el rayo también, ¿verdad? El rayo es de matar en forma súbita, inmediata. Sí. Pero en el caso del granizo que se da aquí en Costa Rica, pues no es de ese tamaño, sino que es más pequeño. Claro, es un poco más grande en la parte superior de la nube, pero cuando llega abajo a tierra es mucho más pequeño, porque ya se ha ido, digamos, debilitando y el hielo se ha ido pues escurriendo y solo nos llega un pedacito, pero logra llegar a tierra, ¿verdad? En forma de granizo. Entonces, esa es la condición que se presente esta tormenta. No hay que confundir, ¿verdad? Granizo con nieve, porque la nieve no cae de estas grandes tormentas. Y aquí en Costa Rica no ha caído nieve por lo menos desde principios del siglo pasado. Wow. Y la nieve cuando cae al suelo se parece mucho al granizo, cuando cae en grandes cantidades. Y entonces muchas personas le han tomado fotos, ¿verdad? Diciendo, cayó nieve en Costa Rica, cuando realmente lo que sucedió fue una granizada, ¿verdad? Una Y las granizada. granizadas son fenómenos pues Pero ¿qué relativamente comunes aquí en no? el país. ¿Qué? ¿De qué onda que A nieve? diferencia de la nieve, ¿Qué que nieve nunca nieve? hemos tenido nieve Sí, reportada sí, no. Me imagino que en de los esa más forma. altos. Bueno. Y el tema de los granizos, don Luis, ¿eso se da en todo, o sea, cuando se da es a nivel nacional o se da más en algún sector del país? Sí, se ha dado granizo en todo el país, incluso en zonas calientes como Guanacaste. Creo que no ha habido zona del país donde no haya caído granizo. Es la misma situación que el rayo, ¿verdad? Aunque hay zonas muy propensas a rayería, pero un rayo ha caído en cualquier lado del país o puede caer en cualquier lado del país. Entonces no hay así como que una zona, ¿verdad? Más vulnerable o más favorable para que caiga granizo. Ok, perfecto, don Luis, muchas gracias. No sé si los otros chicos, ¿alguno tiene preguntas? Por chat. No sé si le tiene. Disculpen, es que yo tenía una pregunta. Sí, adelante, con mucho gusto. Eh, Quería preguntar sobre qué cambios en el clima podríamos esperar en los próximos 20 años si no hacemos nada para reducir como el cambio climático. Bueno, vea, ya el cambio climático empezó hace bastante tiempo, ¿verdad? Y empezó hace bastante tiempo desde que la humanidad como tal, buscando ese confort que buscamos, pues es algo natural, empezó a emitir a la atmósfera que en un principio pues creíamos que no eran dañinos, ¿verdad? Cuando se inventó la máquina de vapor o toda la industria, ¿verdad? Todas las máquinas que generaban o se activaban por combustión, me refiero a los combustibles, ¿verdad? Que se inventó el diésel, que la gasolina para mover los carros, para mover las fábricas. Bueno, y eso empezó desde la era industrial. Estamos hablando, digamos, desde 1850 hasta 1900. Imagínense. Desde ese momento que el hombre inventó estas máquinas, pues empezó a lanzar a la atmósfera gases como el dióxido de carbono, que es conocido como el gas de efecto invernadero en mayor proporción. Y entonces en un principio, cuando apenas la atmósfera recibía esos gases, pues no pasaba nada. Pero ya después de unos 30, 50 años, los científicos empezaron a observar cómo la temperatura del planeta estaba aumentando. Y ese cambio se dio más o menos desde mediados de los años 70. Desde mediados de los años 70 el planeta dejó ya de ser un planeta relativamente fresco a Wow. convertirse
sin parar en cada año es más caliente que el Bien. anterior. O sea, estamos hablando del calentamiento global. Ajá. Resulta Y el que calentamiento global. esto empezó ya a parar sin detenerse, perdón, a aumentar sin detenerse desde mediados de los años 70. Wow. Y desde entonces no hemos parado, ¿verdad?, en hacer o lanzar a la atmósfera esos gases de efecto invernadero que son los que producen el calentamiento global. La Ahora, industria. entonces la pregunta que usted me formula es, ¿qué podemos hacer entonces para que se detenga ese calentamiento? Pues la respuesta está en el mismo origen del calentamiento, Ujú. o sea, en dejar de lanzar a la atmósfera gases como el dióxido de carbono o el mismo metano también, que es el segundo más importante. Entonces, cuando logremos ya detener eso, pues tampoco va a significar que el calentamiento va a terminar. Porque, ¿qué pasa? Esos gases que emitimos desde 1850, imagínense, que todavía andan en la atmósfera. ¿Por qué? Porque el dióxido de Wow. carbono se disipa totalmente en forma natural en 500 años. Entonces ustedes pensarán, uy, pero qué torta la que hicimos. Sí, qué Porque torta. si no buscamos alguna forma de traernos abajo esos gases como el dióxido de carbono que duran en la atmósfera 500 500 años, años. pues ¿qué va a Wow. pasar? Que ese calentamiento, aunque en este momento, digamos, tengamos la varita mágica y los gobiernos cambien su tecnología y dejemos de depender totalmente del petróleo, si llegamos a ese convencimiento o a ese hecho, pues todavía el calentamiento global va a seguir por esa misma situación de que estos Ujú. gases no vienen o no caen a la Tierra inmediatamente que los emitimos, no, ellos siguen ahí. Ajá. Y por eso es que hay que buscar la forma de traernos esos gases, ¿verdad? ¿Y Y cómo? disiparlos. ¿Y cuál es la mejor forma que hasta ahora hemos encontrado? Pues la reforestación. Ujú. Los árboles nos están ayudando porque los árboles dentro de su ciclo de vida, quizá ustedes lo vieron, yo creo que eso se enseña en la escuela, necesitan del dióxido de carbono. Ujú. Y Claro, oxígeno. ahí está la solución. Los árboles atrapan el dióxido de carbono, lo digieren y nos lo devuelven como oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. Entonces, los árboles nos están ayudando, nos dan vida porque nos dan oxígeno, pero al mismo tiempo nos están ayudando a atrapar esos gases que son dañinos y que están haciendo el calentamiento global, como el dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la que ha apostado Costa Rica y que ha sido un ejemplo a nivel mundial. Nuestro país, yo creo que ya casi llegamos a, si no a la mitad, ¿verdad?, de todo el territorio, andamos cerca, de que tenemos, ¿verdad?, algún sistema de protección de los bosques. Y eso a nivel nacional nos está ayudando por lo menos a capturar, ¿verdad?, ese dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa? Hey, nuestro país es tan pequeño que esa cantidad que estamos capturando, pues, es un pequeño porcentaje. Estamos ayudando, ¿verdad? En términos proporcionales es un gran esfuerzo, pero esto se tiene que replicar en todos los demás países, ¿verdad? Sobre todo en los países que son los que más emiten, la India, ¿Cuáles? La India, Rusia, Rusia, Estados Unidos, ¿verdad? Estados Esos Unidos. son los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Entonces, ellos son los que también deberían de buscar la forma, primero, Hago para tomar un pantallazo y cerrar la decirle que llave, le ¿verdad? La puedo tomar llave una foto con los chicos. de esas emisiones. ¿Usted sabe cómo Y hacer eso? luego buscar la forma Hay que dejar de de grabar reforestar al planeta para que nos ayude entonces a traernos esos gases que van a quedar todavía ahí y dejar. dando Él vueltas. deja Y entonces solo así podemos empezar a bajar esa tendencia de calentamiento. Pero yo creo, y no, así lo opinan muchos científicos, entendí, pero de que este calentamiento no va a parar en los próximos 20 años.
Wow. por dos razones. Porque en 20 años no vamos a dejar de depender del petróleo todavía. Ujú. Y que todavía no tenemos los niveles de reforestación suficientes para capturar también el dióxido de carbono que pueda quedar luego de que cesemos, ¿verdad?, de emitir. Sí. Muchas gracias, don Luis. No sé si algún otro tiene otra pregunta. Ya, Carlos dijo un montón. Creo que no. Carlos, levántese. Bueno. Don Luis, yo creo que entonces, ¿verdad? Ya estaríamos con las consultas. Bueno, primero agradecerle, ¿verdad? Agradecerle por todo este tiempo, por toda la información súper valiosa que nos regaló. Les va a ser súper útil a los chicos porque es la base para su investigación. Esta va a ser la base para la investigación del trabajo que tienen que realizar de ciencias. Y bueno, ¿qué más que de la mano de usted, ¿verdad? Que trabaja en el Instituto Meteorológico Nacional y que nos ha ayudado tanto con esta investigación y con estos datos. No sé si usted me permite para poder tomar una foto y poderlo colocar dentro de los anexos del trabajo. Con mucho gusto. Sí, entonces chicos, ¿me pueden abrir la cámara, por favor? Un momentito. Acá. Vamos a ver. Okay. Y los puede capturar a todos, ¿verdad? Al mismo tiempo. Sí, y también aquí ya como la estoy grabando, entonces Bueno. dentro del video ahí ya los capturo, ¿verdad? Entonces ahí de ahí tomo la fotito. La fotografía. Uh-huh. Entonces, don Luis, yo creo que, perdón. No, de acuerdo, estamos bien. Entonces, chicos, no sé, denle las gracias a don Luis por toda la ayuda. Muchas gracias por atendernos, don Luis. Con mucho gusto. Y ahí Muchas les queda, gracias. ¿verdad? Claro, les queda mi correo electrónico, que lo tiene doña Gabriela, por si les quedara alguna duda adicional. Gracias. Perfecto, don Luis, muchas gracias. Bueno, entonces, si gustan, pueden parar la grabación ustedes para que... Ok, acá arriba.